Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Alabado sea Dios. Hermanos, estamos finalizando el mes de las primicias, ¿no? Todavía es tiempo de decir estas palabras. El año pasado yo tuve la oportunidad de dar una palabra por este mismo mes, por el mes de enero. Y hablamos, entre las muchas cosas, tocamos el profeta Habacuc. Al profeta Habacuc el Señor le dijo, escribe la visión, ¿verdad? Por ahí hay una frase que dice, no lo digas, escríbelo. Escribe la visión. Hablar con Dios. ¿Qué se dejó de hacer este 2016 que acaba de finalizar hace 29, 28 días, ¿no? ¿Qué se dejó de hacer que hayamos escrito, que hayamos dicho que íbamos a realizar, que no pudimos realizar por X o Y? Hablemos con Dios, digámosle, Padre, esto no lo pude lograr, Señor. Te pido que me ayudes, bendito Dios, a que este nuevo año que comienza, este 2017, realizar aquellos que no hice en este año que finalizó. Y estas nuevas metas, estos nuevos sueños, estos nuevos logros que pienso realizar para este 2017. Escríbelo, eso no está mal. Y después, al final de año, vemos que se logró y que no se logró. Pero siempre todo en el tiempo de Dios. Amén, no en nuestro tiempo. El tema que traemos en esta mañana, iglesia, lleva por nombre equilibrio espiritual, equilibrio material. Ese es el tema de esta mañana. Equilibrio espiritual, equilibrio material. Les voy a pedir para irnos al libro de los Proverbios, capítulo 30. Vamos a estar leyendo los primeros 9 versos del libro de los Proverbios. Leemos la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Toda palabra de Dios es limpia, y él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprendas y seas hallado mentiroso. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme el pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, divino Creador, te damos gracias, Señor, por este día, divino Dios, por tus beneficios, por tus bendiciones, Padre. Te damos gracias, Señor, porque henos aquí en el mejor lugar, Señor, en medio de tu presencia, Padre Celestial. Gracias, bendito Dios, por estas citas bíblicas que hemos leído, Señor. Gracias, Padre amado. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre que se nombra, Señor, en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a través de tu siervo, bendito Dios. Háblanos, bendito Creador, a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Sabemos, mis hermanos, que una vida desequilibrada no produce felicidad al ser humano, ¿verdad? Eso no puede producirnos felicidad. Aunque cuando estamos allá afuera, desconectados de los caminos de Dios, creemos que eso no trae felicidad. Pero eso es mentira. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros, mis hermanos? Lo antónimo, lo opuesto a esto, ¿verdad? A esta palabra desequilibrio. Debemos de trabajar fuerte y arduamente para desarrollar una vida equilibrada en hechos y en palabras. No solamente en palabras, en hechos también, ¿verdad? Hemos leído el libro de los Proverbios, capítulo 30. Sabemos que el capítulo 29 le pertenece a Salomón, ¿verdad? Pero en torno a este capítulo 30 existen diferentes puntos de vista, diferentes criterios. Es cierto, mis hermanos, que Salomón, en la oración que hizo en el libro de Reyes, en el primer libro, capítulo 3, versículos del 7 al 9, en la oración que Salomón realizó, él reconoció que carecía de sabiduría, ¿verdad?
Él reconoció: Padre, me falta sabiduría, me falta entendimiento, Señor, conocimiento para sacar a tu pueblo, regirlo, llevarlo, traerlo, para sacarlo en sus expediciones, en sus batallas y volverlos a meter. Pero esas palabras que hizo Salomón allí en primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos del 7 al 9, no se pueden comparar con estas afirmaciones que nos hace Agur, aquí en el libro de los Proverbios, capítulo 30, versículos 1 al 3. No se pueden comparar. Entonces, ¿qué es lo más sensato, mis hermanos? Lo más sensato es admitir que este Agur, quien quiera que haya sido, nos declaró grandes verdades a ti y a mí, que hoy por hoy nos sirven para nuestra enseñanza práctica del diario vivir. Hoy, 2017, esas palabras todavía están vigentes. La palabra de Dios nunca deja de ser, ¿verdad? Vamos a hablar, mis hermanos, acerca de un equilibrio intelectual. Primeramente, dijimos que íbamos a hablar en esta predicación equilibrio espiritual, equilibrio material. Vamos a partirlo en dos temas. Equilibrio, primeramente, intelectual. Y segundo, equilibrio material. Vamos a hablar acerca de la sabiduría, de la ignorancia del ser humano. Muchos profesan ser sabios, ¿verdad? En su propia opinión. Dice la palabra que Dios pesa los corazones, Dios pesa los espíritus. Dios prende a los sabios en la astucia de ellos. Hemos ido a la luna, a Marte, la clonación, ¿qué más? La división del átomo, la internet. Sabiduría del mundo. Santiago habla que la sabiduría del mundo es terrenal, animal, diabólica. Se hicieron sabios y a la vez se hicieron vanos. Porque si fuesen sido sabios en verdad, no fuesen crucificados al Señor de gloria, como lo dice Pablo. Unos va y les dice: mi hermano, Cristo te ama, murió por ti en la cruz, viene un juicio. Se acerca. Romanos capítulo 2, versículo 5, habla de un día. El día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, y eso está a la puerta. No rechazarían a Cristo si viésemos el peligro que se corre. Amén. Hermanos, aquí nos dice el proverbista, nos habla de su ignorancia. Aquí en el versículo 2 dice: ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. El verso 3 dice: yo ni aprendí sabiduría ni conozco la ciencia del santo. Salomón fue el hombre más sabio de la tierra, ¿verdad? Antes de él y después de él no va a haber hombre tan sabio como Salomón. ¿Y por qué? Porque Dios así lo determinó para su vida. Alguien podrá preguntarse: bueno, ¿y Jesucristo qué? Jesucristo es sabiduría de Dios. Jesucristo es poder de Dios. Jesucristo es justicia de Dios. Un equilibrio intelectual, mis hermanos, en cuanto a la introducción a la palabra de Dios. La introducción a la palabra de Dios. Hermano, aquí en este versículo, el proverbista nos pregunta 5 preguntas, valga la redundancia, con el simple propósito de exaltar los misterios de la ciencia del santo, a lo que se refirió en el versículo anterior, en el versículo 3. ¿Quién subió al cielo y quién descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el de su hijo, si lo sabes. ¿Quién puede responder estas profundas interrogantes, estas profundas preguntas? Nadie, nadie. Pero son suficientemente claras, mis hermanos, para dejarnos en evidencia que la sabiduría de nuestro Dios es sublime. Pablo así lo entendió. Pablo, cuando se puso a analizar el plan salvífico ahí en Romanos capítulo 11, no le quedó otra sino de escribir un hermoso himno. Aunque no sabemos su música, pero sí conocemos su letra. Al final del capítulo 11, carta a los romanos, el apóstol Pablo dijo: cuán insondables son sus juicios, no se pueden sondear. Cuán inescrutables son sus caminos, no se puede saber con total realidad. Entonces, mis hermanos, si somos ignorantes nosotros de las cosas de Dios, nosotros que estamos día a día leyendo Biblia, porque estamos leyendo Biblia todos los días, viendo cómo
penetrar esa montaña de conocimiento que se nos presenta delante de la revelación de la palabra de Dios. Todos los días estamos tratando de ir más allá con el Señor. ¿Cómo serán aquellas personas que jamás han tomado estas hermosas páginas? Jamás, ni se han comunicado con el autor divino de la vida. La palabra de Dios dice, Pedro lo reflejó así: si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Estamos allí arañando la salvación. Como decía mi madre, no estamos salvando de chiripita. Somos salvos, sí, pero de bromita, mis hermanos. ¿Dónde estarán esas personas que gastan su dinero en pan, en lo que no es pan, su trabajo en lo que no sacia, en lo que no aprovecha? Por eso es que estos temas que se tiene programado para este primer semestre o el año entero, de leer la palabra, de orar a Dios, de congregarnos, de caminar por fe, es muy necesario. Porque si no leemos la palabra de Dios, nos van a obligar a que creamos lo que a ellos les parece. Hermanos míos, pese a todo esto que he dicho, nosotros contamos con la autorrevelación de Dios. Dios nos revela su palabra, Dios nos revela su voluntad. Miren, mis hermanos, una de las grandes verdades bíblicas es que tenemos un Dios cercano, que se interesa por nosotros. Los versículos 5, versículo 6, sientan las bases para dar respuesta a las preguntas del capítulo del versículo 4. Allí están las bases. Tenemos un Dios cercano. Nos visitó de la única manera que podíamos entenderle, se hizo uno de nosotros. Nos ha hablado de la única forma. Conocemos sus atributos, sus cualidades, las que se nos ha dado a conocer. Su amor, su santidad, su veracidad, su justicia, su conocimiento, su sabiduría. Él quiere que tengamos una relación con Él vertical. Nos ha dado a conocer sus nombres: Elohim, El Shaddai, Adonai. Nuestro Dios es un Dios cercano. Nos ha dado a conocer sus atributos en relación a sus nombres: Jehová Shalom, Jehová Siquenú, Jehová Chama. Así es nuestro Dios. Pero también vemos que hay atributos que son como incomprensibles. ¿Cómo se explica la aceidad? Su autoexistencia, ¿cómo se explica eso? Su inmutabilidad, su unidad. Pero pese a ello, se interesa tanto por nosotros, mis hermanos, que nos visita día con día. Está allí a la puerta, esperando que vayamos a Él, que le conozcamos más. Nos ha dado su palabra, nos ha revelado su voluntad a través de su palabra escrita y a través de la obra de la creación. Amén. Hermanos míos, y sé que a muchos aquí les ha pasado, a mí me pasó. Muy ignorante puede llegar a ser el ser humano, alejado de todo conocimiento divino. Pero cuando empieza a hacer contacto con la palabra de Dios, su vida cambia como de la noche al día. Hay una transformación. El verso 5 dice: toda palabra de Dios es limpia. Esto tiene que tomarse, mis hermanos, como que la palabra de Dios es clara, es pura. Es como si viésemos allí en medio de un manantial de agua cristalina, porque el Espíritu Santo revela. Le pedimos a Dios Padre, a través de tu Santo Hijo: Señor, revélame tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a mi vida. Señor, tú no me dices nada. Esa es la queja de muchos hermanos. Lee la Biblia. Ahí está la palabra de Dios. El verso 6 dice: no añadas a su palabra para que no te reprendas y seas hallado mentiroso. Aparte de la palabra de Dios de ser pura, de ser limpia, también es completa o suficiente. Completa o suficiente. Hemos visto predicaciones en internet en donde el exponente de la palabra dice: porque si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, verán a ser como la blanca lana, ¿verdad? Y además debería de decir tal y tal y tal. No, no. Esos tales y tales y tales los puedes guardar y metértelos en el bolsillo. Porque la palabra de Dios es completa, es suficiente. No se nos permite agregar nada de lo que Dios ha dicho. Tampoco se nos permite extraer nada de lo que ha salido de la boca de Dios. Amén.
Estamos hablando, mis hermanos, de un equilibrio intelectual. Un equilibrio intelectual. Aquí vemos que este Agur, en el versículo 7, habla de 2 cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme el pan necesario. Este verso es muy famoso. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Ahora podemos hablar, mis hermanos, de un equilibrio material. Vamos a hablar primeramente de los peligros de la riqueza. Vamos a partir esta parte de la predicación en peligros en cuanto a la riqueza y los peligros en cuanto a el otro polo es la pobreza. Sabemos que Santiago el moralista le habla fuerte a los ricos, ¿no? A aquellos ricos que retenían el jornal de los trabajadores. Hermanos, los errores que cometen la gente que han obtenido muchas riquezas son innumerables. Pero vamos a hablar de 4 de ellos. El primero podría ser el envanecimiento. La gente se envanece. Hay una frase por allí que dice que si quieres conocer el verdadero yo de un hombre, dale poder. Hay otra frase que dice, el poder hace que unos crezcan, ¿verdad? Crecen como personas, como seres humanos, pero hace que otros se hinchen. Otro error que cometen las personas que han obtenido riqueza es la mentira. La mentira es la táctica, es el método que le ha servido a muchos para obtener lo que tienen. Otro aspecto, ¿cuál es? La soberbia delante de Dios. Dicen, como dice el libro de Job, después que han amasado su fortuna, ¿quién es Dios? Apártate de nosotros porque no queremos conocer tus caminos. Hay una soberbia. O dicen, como dice Nabucodonosor, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he creado para casa de mi reino y honor y gloria de mi majestad? El yoísmo. Otro aspecto que tenemos, mis hermanos, es la negación de Dios. ¿Qué Dios? Me suena ese nombre. Todo esto lo he alcanzado por mi propia fuerza. Nos envanecemos, somos soberbios. Por eso es que aquí el proverbista ve ese temor que había de caer en esos tremendos hoyos. Y le oró a Dios y le dijo, Padre, el mucho ni riqueza, Señor, ni pobreza, un equilibrio, Señor. Un equilibrio. El pan necesario. El apóstol Pablo dice que a este mundo nada hemos traído, ¿verdad? Y sin duda nada podremos sacar. No estoy predicando un mensaje conformista, mis hermanos. Trabajemos, estudiemos. Esforcémonos cada día más porque el Señor quiere que su pueblo viva quieta y reposadamente esperando su segunda venida. Amén. Que nos ocupemos en nuestros asuntos. Pero que ese no nos quite el sueño. Buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Él veía aquí eso y por eso oró a Dios fervientemente y le dijo, Padre, ni mucho ni poco, Señor. Lo necesario, Padre amado, lo necesario. Les cuento un testimonio, mis hermanos. Años atrás, cuando no estaba caminando con Cristo, una conocida mía se me acercó y me dijo, Miguel, no tengo trabajo, tengo que pagar el alquiler, los niños, esto, lo otro. Que Dios me concediese un trabajo. Y el Señor en su infinito amor, en su infinita misericordia, le dio el trabajo. Un día voy a comprar un pan y voy a comprar 1 litro de leche. Y resulta que cuando se voltea era ella. Y me hace señas con la vista que no la salude. Y yo pido mi pancito, mi litro de leche. Y me entrega 4 panes, 2 litros de leche y una garrafa de jugo. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? Que nos portamos deslealmente con Dios. En su infinito amor nos provee. En su infinito amor nos brinda la salida, la solución. Pero cuando tenemos la salida, cuando tenemos la solución, ¿qué ocurre? Nos portamos desleal. Se nos ha enseñado, mis hermanos, que una persona por ser pobre ya la hace humilde y sencilla, de buen corazón. Erróneamente se nos ha enseñado, se nos ha inculcado eso. Cuando en realidad la experiencia nos dice lo contrario. Muchos viven en la miseria, mis hermanos, precisamente por su falta de humildad,
por sus malas relaciones con la fuente de trabajo, ¿verdad? Este ejemplo que le acabo de graficar es eso mismo. ¿Cuánto nos les ha pasado? ¿Cuánto nos hemos escuchado que nos portamos deslealmente con Dios? Aquí el proverbista dice eso. Ni pobreza ni riqueza. Está el extremo, mis hermanos, el mucho tener. Y está también el poco tener. Tenemos que ser fiel, mis hermanos, en lo mucho, en lo poco. Un pasaje bíblico que nos conviene revisar es el profeta Habacuc, capítulo 3, versículos 17 al 19. El profeta Habacuc nos dice cuál es la aptitud optimista que debe de tener el hombre de Dios. El profeta en el capítulo 3, versículo 17 dijo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den el mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. En Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva, y en mis alturas me hace andar. Venezuela está pasando por un momento crítico, mis hermanos. Pero aquí vemos que el profeta nos dice la clave. La actitud optimista del hombre y la mujer de fe que da gracias a Dios en medio de la más grande pobreza. Gracias y alabanzas a Dios. A todos nos ha pegado la crisis. A todos. En todos los niveles. A unos más, a otros menos. Pero con todos nosotros miramos a la cruz. Miramos a Jesús. Miramos a aquel que así que estemos pasando por valle de sombra, de desesperación, por valle de escasez, por valle de carestía, de necesidad, tenemos nuestras miradas puestas en aquel que ha prometido cuidar siempre de nosotros, aleluya. Miramos a Jesús, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro alto refugio, nuestro pronto auxilio. Mis hermanos, en este libro de los Proverbios, desde el versículo 1 al versículo 6, se nos habla de un equilibrio intelectual, ¿verdad? Un equilibrio intelectual, un equilibrio que comienza, mis hermanos, con el desarrollo del intelecto de la persona, instruyéndonos en su palabra. Libro de los Proverbios, capítulo 30, versículos del 7 al 9, se nos habla de un equilibrio en cuanto a lo material. El proverbista aquí, Agur, quien quiera que haya sido, oró a Dios pidiéndole que le ayude a guardar un equilibrio en cuanto a las cosas que tenía a su disposición, las cosas materiales que tenía a su disposición. ¿Para qué? Para así poder tener un testimonio agradable delante de Dios, delante de los hombres y delante de uno mismo. Tenemos que ser muy sabios, mis hermanos. La meta que debe de buscar toda persona sensata con 4 dedos de frente, ya yo tengo 5, debe de buscar alcanzar un equilibrio en 3 aspectos. Un equilibrio intelectual, psicológico, un equilibrio espiritual y un equilibrio material. Con Cristo todo lo podemos. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Vamos a buscar del Señor en la abundancia. Allí es fácil. Tenemos que ser sabios, mis hermanos, para presentar todos nuestros planes, todas nuestras metas delante de Dios a los pies de Cristo. Estemos en pie, iglesia. Todos somos creyentes. ¿Hay alguien que no conozca al autor y consumador de la fe? Todos conocemos de ese ser maravilloso que se llama Jesús. Si hay alguien aquí en esta iglesia que no conozca a Jesús, yo te invito a que pases aquí adelante. Vamos a orarle juntos a Dios. Vamos a orar junto a Dios. Él puede poner gozos en nuestra vida. Los momentos son difíciles y la palabra de Dios dice que esto tiene que llegar al colmo. Tiene que seguir acrecentándose esto. Agarrémonos de Jesús. Los días son malos. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te alabamos, te damos gracias, bendito Dios, en lo poco, en lo mucho, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, porque a ti te das igual, Señor, salvar, bendito Dios, con poco o con mucho, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, porque eres bueno, Señor, y tu amor y tu misericordia es para siempre, Señor.
Nunca deja de ser, Señor. Nunca acabarán, Padre Celestial. Gracias, bendito Dios, por cada hogar aquí representado, Señor. Por tu pueblo, por este remanente, Padre amado, que ha venido, Señor, con un corazón contrito, un corazón humillado a cantarte, Señor, a traer sus peticiones, Padre Celestial, a buscar tu rostro, Padre amado. Señor, una de las grandes verdades que hay en tu palabra, Señor, es que eres un Dios cercano, Señor. Un Dios cercano, bendito Dios, que estás allí atento, Señor, a los que te invocan de veras, Padre Celestial, que eres amplio en perdonar, Dios. Gracias, bendito Dios, porque eres tú quien aumenta la fuerza, Señor, a aquel que no tiene ninguna, Padre Celestial. Te amamos, te adoramos, Señor, porque tú aderezas mesas delante de nosotros, Señor. Tú abres ríos, Señor, caminos en nuestras soledades, en nuestras sequedades, en nuestros desiertos, bendito Creador. Creemos en un Dios vivo, Señor. Creemos en un Dios que hace milagros hoy 2017, Padre Celestial. Gracias, bendito Dios, por tu amor. Gracias, bendito Dios, por tu fidelidad, Padre amado. Porque aunque muchas veces somos infieles, Señor, tú permaneces fiel, bendito Dios. Tú has prometido que caminarás con nosotros todos los días de nuestra vida, Señor. Te fuiste, bendito Jesús, a prepararnos morada, Señor. Y creemos, Señor, que vendrás a tomarte a ti mismo, Señor. A tu pueblo, Señor. Tu cuerpo, Señor, todavía permanece en esta tierra, Señor. Tu cuerpo todavía tiene necesidades, Señor, espirituales y materiales, Señor. Creemos, bendito Jesús, que tú suples todas y cada una de ellas. Te amamos, te adoramos, Padre. Te damos gracias, Señor, por este hermoso momento, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Perseverando con el Rey, mis hermanos. Sigamos adelante porque nuestra redención está más cerca de cuando creímos. Amén. Que Dios me lo bendiga.